Hola, buenas noches. Me llamo Gustavo Rafael. Soy de Nicaragua, de una pequeña ciudad llamada Diriamba. Y he escuchado tus podcasts ya de hace más de 2 meses. Y la verdad es que me han ayudado bastante a dormir. Sufro bastante de no poder dormir en la madrugada. He pasado hasta las 4 a.m. Pero ya desde que escucho los podcasts 2 meses atrás, un mes atrás, la verdad es que me quedo dormido a la 1 de la mañana, 12. Y literalmente me quedo dormido a 15 minutos del podcast, cosas así. Realmente ayuda bastante. Y te quiero pedir gracias por eso, la verdad. Buenas noches, cuídate, bendiciones. Voy a dedicarle este episodio muy especialmente a Fernando Bonilla, que es otro de los oyentes que colabora con $1 al mes para que este podcast pueda continuar online. Son 96 las personas que están colaborando a día de hoy con este podcast, 96 las suscripciones activas. Si vos también querés colaborar con este podcast y hacer que este podcast vuele por los aires, no que explote, ¿eh? O sea, viste que muchas veces la expresión volar por los aires se utiliza para graficar algún tipo de explosión, ¿no? En la explosión, bueno, vuela todo por los aires. Bueno, en este caso no, en este caso queremos que este podcast vuele y llegue alto. Esa sería la metáfora, ¿no? Vuela y llega alto, no volar por explotar. Así que si querés colaborar para que este podcast vuele y llegue alto, podés seguir el enlace que está en la descripción de este episodio. Porfa, suscríbanse a los otros proyectos que tengo en YouTube, así podemos mantener online este podcast. Dejo todas las direcciones aquí en la descripción del episodio. En la noche Sebastián al micrófono, con su voz tan suave y tan leal, nos invita a todos a descansar, a dejar el día atrás, a soñar. Espero que esté en posición horizontal, dice con cariño y serenidad total. Con su podcast nos envuelve en paz y en sus palabras el sueño nos abraza más. Ahora también grabo historias para niños, ahora también grabo cuentos infantiles para dormir. No solamente están estas historias que son para adultos, sino que también hay historias infantiles. Podés ir a youtube.com/@ los mejores cuentos infantiles. Sí, es /@, ¿sí? La dirección igualmente la dejo en la descripción del episodio, pero es youtube.com/@ los mejores cuentos infantiles. Allí se suscriben y pueden escuchar historias como estas, pueden escuchar un podcast como este, pero en vez de estar orientado a adultos, tiene historias infantiles, historias para niños que ustedes pueden compartir con sus familiares, con sus hijos, con sus sobrinos o con los hijos de los vecinos. ¿Por qué no? Hola, ¿cómo estás? Espero que ya estés en posición horizontal. Espero que ya estés con los ojos cerrados. Espero que ya estés quizás disfrutando de las inclemencias del clima, ¿no? Las inclemencias de Clemencia. Aprovecho para enviarle un beso muy grande a Clemencia, ¿no? Clemencia Sodero es una oyente del podcast, de las primeras que me contactó sin siquiera yo haber dejado el número telefónico. Porque cuando este podcast inició, yo no había dejado mi número telefónico en la descripción, como lo hago ahora, eh, para recibir los audios que luego escuchamos aquí en el podcast. Sin embargo, Clemencia buscó, se ve, no mi número telefónico necesariamente, pero buscó
alguna forma de comunicarse conmigo. Recuerdo que algo así me había comentado, ¿no? En ese momento yo recibí un mensaje de WhatsApp y era Clemen, que me preguntaba si era yo, ¿no? Me preguntaba si yo era la persona que hacía el podcast para dormirse. Bueno, me comentó algo similar a lo que me comentan todos ahora mismo, pero lo interesante, por decirlo de alguna forma, es que, reitero, yo no había dejado mi número telefónico. Ocurre que mi número estaba en internet con mis datos por otras labores que yo hacía en este momento, o incluso otras labores que yo hago. Entonces, con hacer una pequeña búsqueda, muchas veces nos topamos con datos personales de otras personas, ¿no? Bueno, si son personales, obviamente que son de otras personas, ¿no? Pero bueno, muchas veces podemos encontrar datos en internet solamente teniendo el nombre quizás completo de la persona. Obviamente que esto no significa que todas las personas que lo hagan con una buena intención, como lo hizo Clemen en su momento. No, esto obviamente que la cantidad de información que hay en internet muchas veces no es utilizada para los mejores fines. Pero bueno, independientemente de eso, la historia tiene que ver con Clemencia y con cómo se comunicó conmigo. ¿Y por qué me he acordado de Clemencia? Bueno, porque yo dije que quizás estés ahora mismo disfrutando de las inclemencias del tiempo. Al fin y al cabo todos seríamos, ¿no?, inclemencia, porque el prefijo in significa algo que no es. Bueno, es medio complicado e incluso hasta te diría contradictorio el prefijo in, ¿no? Porque en inglés tiene un significado que es inclusivo, ¿no? Más allá de la similitud de la palabra, ¿no? Inclusivo. Digo que se utiliza para graficar aquellas cosas que, por ejemplo, están dentro de otras, ¿no? Es un prefijo que la mayoría de las veces se utiliza de forma positiva, o sea, aquello que está in es aquello que está dentro, es aquello que pertenece, es aquello que es bueno para. Sin embargo, también se utiliza en el idioma español para graficar aquellas cosas que no son, ¿no? Por ejemplo, inentendible, aquello que no puede entenderse. Y así, bueno, tengo miles de ejemplos, ¿no? Incoloro. Y, como el agua, ¿no? Inodora e insípida. Bueno, grafica aquellas cosas que no son. Grafica aquellas cosas que son, como quien dice, lo contrario de la palabra. Si nosotros le ponemos el prefijo in, gráfica como aquellas cosas que no son lo que sigue. Por ejemplo, incoloro, ¿no?, que no tiene color. Inentendible, ¿no? Y así, inhumano. No sé, hay miles de ejemplos que obviamente no me voy a poner a repetir aquí, ahora mismo. Aunque si yo hiciera un episodio buscando, por ejemplo, palabras que comiencen con in, seguramente te dormirías, ¿no? Seguramente sería bastante efectivo para dormir el hecho de uno buscar palabras que comiencen con in y estar repitiendo palabras. ¿Por qué digo esto? Porque me imagino estando yo a los pies de tu cama, como ahora mismo estoy, pero ahora mismo estoy de manera virtual. Yo me imagino estando allí a los pies de tu cama de manera real, ¿no? Acompañándote tras un largo día que quizás no ha sido el mejor. Entonces yo me siento allí a los pies de tu cama a brindarte mi compañía, incluso a conversar contigo. Oh, querido oyente, conversaré contigo. ¿Para qué? Para
poder distraerte y que no pienses en las cosas que te han pasado hoy o incluso en las cosas que vienen ocurriéndote. Por ejemplo, para distraerte podría, ¿no?, buscar palabras que comiencen con in. Y seguramente te distraerías y te dormirías del aburrimiento. Y al fin y al cabo, ese es el objetivo de este podcast. Reitero, dentro de las palabras que comienzan con in, quizás podría existir la palabra inclemencia, ¿no? Inhumano es todo aquello que no es humano. Incoloro es todo aquello que no tiene color. Inclemencia es todo aquello que no es clemencia. O sea, todos aquellos que no nos llamamos clemencia o todos aquellos que no somos clemencia, somos inclemencias. Así que cuando hablamos de las inclemencias del tiempo, podemos estar hablando de todos nosotros. La que no estaría incluida dentro de ese grupo selecto de las inclemencias sería justamente clemencia, ¿no? Clemencia sería, como quien dice, la excepción a la regla, o incluso, más que la excepción, sería aquella persona que le da vida a la regla, la que ha promovido la regla sin quererlo, ¿no? Porque ella en ningún momento ha dicho nada al respecto. Esa regla la estamos inventando ahora mismo. En fin, digo que ojalá estés sufriendo las inclemencias del tiempo, no sufriendo, porque no me gustaría decir ojalá que ahora mismo estés sufriendo nada. Quizás disfrutando de las inclemencias del tiempo. ¿Por qué digo esto? Porque para dormir es, como quien dice, agradable escuchar el sonido de lluvia. Sin embargo, hay personas que no gustan de escuchar el sonido de lluvia porque de repente la lluvia puede convertirse en tormenta y la tormenta en tormenta eléctrica, y hay personas que no gustan de este tipo de, vamos a decirlo de nuevo, inclemencia, ¿no? Personas que no gustan de las inclemencias del tiempo. Y yo les preguntaré, ¿por qué no gustan de las inclemencias del tiempo? Hay personas que se asustan con los truenos o con los rayos o incluso con el mal tiempo. No gustan del mal tiempo. El viento, quizás, los asusta y no los deja dormir tranquilos, cuando en realidad quizás la lluvia sería ideal para dormir, ¿no? Porque uno, de alguna forma, se vuelve in Steven Tyler, ¿no? Se vuelve todo aquello que no es Steven Tyler. ¿Por qué? Dirás vos. ¿Qué tipo de delirio dirá ahora el podcaster? ¿O qué tipo de delirio incluye a Steven Tyler? ¿Por qué ahora mismo lo nombra? ¿Por qué ahora mismo lo trae? Bueno, yo no he traído a Steven Tyler, sino ahora, o sea, no está aquí Steven Tyler. Lo traigo dentro del diálogo, lo traigo con la palabra, ¿no? Y digo, in Steven Tyler, todo aquello que no es Steven Tyler. ¿Por qué seríamos todos, o por lo menos aquellas personas que disfrutan de determinadas cosas, por qué seríamos in Steven Tyler? Bueno, porque Steven Tyler no quiere perderse de nada. Y todos nosotros, en realidad, sí queremos perdernos de las cosas. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, es bastante complicado de explicar, pero voy a ver si puedo explayarme como corresponde. A ver si puedo explicarme como corresponde. No deberíamos perdernos de el placer de dormir con lluvia. ¿Por qué? Dirás vos, ¿qué tiene que ver esto con Steven Tyler? Bueno, no es
el hecho de perderse de la lluvia, sino que al revés. Uno podría dormir tranquilo pensando que afuera está lloviendo y no se está perdiendo de nada. ¿Me explico? O sea, Steven Tyler es aquel que no quiere perderse de nada. I don't wanna miss a thing. ¿No? Él no quiere perderse de nada. Llueve afuera, bueno, salgo afuera. ¿No? Bueno, no vas a salir adentro, obviamente, pero qué sé yo, hace frío, salgo para no perderme el frío. Es difícil ser Steven Tyler, ¿no? Porque el tipo no quiere perderse de nada. Es imposible no perderse de nada. Siempre te perderás de algo. Oh, querido Steven Tyler, siempre te perderás de algo. Porque, por ejemplo, llueve afuera. No quiero perderme de nada, dice Steven Tyler, entonces sale a no perderse de la lluvia. Pero se está perdiendo de dormir en ese preciso instante. Siempre que uno elige una cosa, está renunciando a otra, indefectiblemente. Siempre que uno elige algo, está renunciando no a una cosa, sino a un montón de cosas. Siempre que uno, por ejemplo, elige una pareja, está renunciando a todas las otras personas en el mundo. Siempre que uno elige, ¿no?, comprarse, no sé, un par de zapatillas, está renunciando a todas las otras zapatillas que hay en la tienda. No a todas las otras zapatillas del mundo. Bueno, también. Pero uno puede decir, bueno, me compro estas este mes y luego me compro las otras y así me voy comprando todas las que hay en la tienda, ¿no? Pero en ese preciso instante, uno está renunciando a todo lo demás por elegir una cosa. Indefectiblemente cada elección es una renuncia en sí misma. Entonces es imposible ser Steven Tyler. Es imposible físicamente, no somos omnipresentes y no estamos o no tenemos la posibilidad de estar en todos lados. A mí me gustaría, ¿no?, ser omnipresente y estar en todos lados a la vez o seguir de alguna forma la idea de Steven Tyler y intentar no perderse de nada, intentar no perderme de nada. ¿Por qué digo esto? Porque, qué sé yo, para mí, si llueve fuera no es algo desagradable. Si llueve, para mí no significa mal tiempo. ¿Viste cuando vos ves el pronóstico y dice, bueno, mañana mal tiempo, lluvia? Para mí el mal tiempo no existe. O sea, de hecho para mí no existen las cosas malas, ¿no? Pero el mal tiempo, qué sé yo, mal tiempo, lluvia y ausencia de sol, ¿no?, y frío. Y buen tiempo, sol y calor. ¿Y quién dijo que eso es buen tiempo y lo otro es mal tiempo? Hay muchas personas a las cuales no les gusta el calor. Hay muchas personas que quizás sufren mucho el calor, o quizás haya alguno a quien no le guste el sol y que disfrute quizás de un día de lluvia. ¿Y por qué la gente dice, bueno, mal tiempo igual a lluvia, ¿no?, y buen tiempo igual a sol? Bueno, no es así, reitero, para mí no existe el mal tiempo o buen tiempo. O sea, cualquier tipo de clima tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Depende para qué. Incluso depende para quién. Como todo en la vida, no existen cosas buenas y cosas malas. Todas las cosas no es ni siquiera que tengan una parte buena y una parte mala, sino que no tienen partes. Uno puede tomar esas cosas que ocurren como algo bueno o como algo malo. Depende de la actitud de cada uno e incluso depende del momento en el cual a uno le esté ocurriendo, ¿no? Depende de las circunstancias e incluso
teniendo en cuenta esas circunstancias, uno seguramente tomará lo que ocurre como algo bueno o como algo malo. El hecho de ser feliz muchas veces tiene que ver con intentar tomar las cosas que ocurren siempre desde un lado bueno. Siempre intentar tomar todo lo que ocurre de una forma optimista. Yo entiendo que no siempre se puede, pero caemos siempre en el mismo lugar, ¿no? Caemos siempre en lo que tenemos dentro de la mente, en todo lo que hemos recolectado a lo largo de la vida, toda la información que tenemos dentro de la mente. Y toda esa información nos lleva a tomar las cosas que ocurren de una forma o de otra. Nos han metido en la cabeza que el mal tiempo es la lluvia, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque uno se moja y cuando se moja tiene frío y cuando, bueno, qué sé yo. También uno tiene que darse la posibilidad de jugar bajo la lluvia, ¿no? De caminar bajo la lluvia y mojarse y disfrutarlo. Obviamente que si uno tiene que ir al trabajo no va a querer mojarse en el camino y va a intentar obviar esas cosas, ¿no? Pero esto mismo ocurre también cuando hay sol, cuando hay supuestamente buen tiempo. Porque uno camina bajo el sol y uno transpira y uno se muere de calor y llega al trabajo todo sudado, ¿no? Incluso sin ganas de estar trabajando porque ve que hay sol y hace calor y quisiera estar, no sé, fuera. Quisiera estar al aire libre, quisiera hacer cualquier otra cosa menos encerrarse en un lugar a trabajar. Entonces, es como que cualquier tipo de clima, así como cualquier otra cosa de la vida, uno la puede interpretar y tomarla de una buena forma o tomarla de una mala forma. Lo puede tomar como algo malo o lo puede tomar como algo bueno. Incluso lo mismo, habrá veces que lo tomemos como algo bueno y habrá veces que lo tomemos como algo malo. Sin embargo, estaría bueno por lo menos hacer el intento de empezar a tomar todo lo que ocurra como algo bueno. Yo sé que es difícil, pero una vez que se ingresa en ese círculo, es un círculo virtuoso. Y se genera como una bola de nieve que se va haciendo cada vez más grande. Y solamente ocurren allí cosas buenas. Y reitero, no es que ocurran cosas buenas, ocurren cosas. Yo no sé si es que son cosas beneficiosas o nosotros entramos en un círculo de optimismo en el cual recibimos todo eso que ocurre como algo bueno. Pero en realidad, para ser optimistas, lo primero que deberíamos hacer es evaluar todas las cosas buenas que nos pasan. Evaluar muchas cosas que quizás las damos por sentadas, quizás cosas a las cuales no les prestamos atención, cosas que forman parte de nuestra rutina y que estamos acostumbrados a ver y no nos damos cuenta del valor que tienen esas cosas que nos ocurren. No nos damos cuenta tampoco de todo lo que tenemos muchas veces. Siempre estamos enfocados en lo que no tenemos y eso nos hará tener una actitud pesimista ante las cosas, obviamente, ¿no? Porque siempre estaremos pensando en que nos faltan cosas. Quizás todo esto debería hablarlo yo en otro podcast. Siempre hago lo mismo, ¿no? Siempre termino hablando de estas cosas cuando en realidad este podcast, si bien no es una condición sine qua non el hecho de
deber contarte una historia, es quizás una parte importante. Entonces debería dejar, o debería comenzar quizás otro podcast diferente, hablando de estas cosas, ¿no? Hablando de cómo poder cambiar nuestra vida de alguna forma, porque nuestra vida está en nuestras manos. Nosotros tenemos el poder, como si fuéramos Harry Potter. Tenemos el poder, la magia en nuestras manos, tenemos la posibilidad de hacer magia. Ocurre que no nos damos cuenta de ello. Una de las cosas por las que no nos damos cuenta es porque siempre estamos enfocados en lo malo, o siempre recibimos las cosas como malas, cuando, reitero, no son cosas malas. Ocurre que nos han enseñado a interpretar las cosas de una determinada forma, y lo ideal es pensar fuera de la caja. Lo ideal es olvidarse de todo lo que nos han querido meter en la cabeza y pensar como nosotros queremos pensar, como si pudiéramos resetear nuestra mente de alguna forma y desaprender todo lo que tenemos aprendido hasta el momento. Como si pudiéramos borrar todo nuestro disco duro y enfrentarnos nuevamente a la vida de otra forma. Ojalá pudiéramos resetearnos, ¿no? O de alguna forma elegir qué información guardar y qué no, como si fuéramos un ordenador y trabajáramos de la misma forma que trabaja la inteligencia artificial, ¿no? O sea, con fuentes de información que utiliza para resolver determinadas cuestiones. Ocurre que no siempre la fuente de información que tenemos es la mejor. O sea, todo lo que hemos aprendido, todo lo que hemos escuchado y consumido, no siempre es lo mejor. Y nos lleva a tomar esas decisiones, ¿no? A pensar que si llueve es mal tiempo. Y tenemos que quedarnos dentro. ¿Quién te dijo que tenés que quedarte en tu casa si llueve? Si querés quedarte en tu casa, podés hacerlo sin ningún tipo de problema. Pero si querés salir, también. Hay personas que se quedan dentro cuando hace calor. Cuando vos pensás que es el día más hermoso del mundo, hay personas que lo sufren. Hay personas que se encierran. Hay personas que prenden el aire acondicionado e intentan esquivar el calor de todas las formas posibles. Cuando vos andás festejando que es un día hermoso, que es un día lindo, hay personas que se quedan escondidas en sus casas intentando evitar todo eso que vos considerás hermoso. De la misma forma que cuando llueve hay un montón de personas que se quedan dentro de la casa, ¿no? Que son la mayoría de las personas cuando llueve, bueno, se quedan dentro porque dicen, no, está feo el día, hay que quedarse adentro. O mejor me quedo adentro, ¿no? Somos personas que igualmente, qué sé yo, por una cuestión biológica quizás buscamos el calor de alguna forma, ¿no? Entonces, bueno, cuando sale el sol tenemos, bueno, los rayos del sol que nos calientan y bueno, por eso salimos y cuando hace frío o está nublado, nos quedamos adentro buscando un calor artificial. Pero eso no significa que todos los seres humanos seamos así. Eso no significa que, reitero, el día esté feo si llueve. Que sea un día feo si hace frío o si está nublado. De hecho, quizás el día frío te sirva para hacer otras cosas. Si no querés salir afuera porque buscas el calor o si no te querés mojar o lo que fuera, bueno,
también podés quedarte en tu casa y hacer cosas que un día de calor o un día lindo, entre comillas, no te permitiría, como, qué sé yo, disfrutar de tomar un chocolate caliente, disfrutar de mirar una película en Netflix con alguien que querés, sentarte en el sofá con una manta. Son pequeños placeres que uno puede darse sin siquiera necesitar mucho dinero o gastar mucho dinero. Y que solo podés llevar a cabo un día feo, entre comillas, otra vez. El día que considerás que hay mal tiempo, ese día es el día propicio para llevar a cabo un montón de planes que los días que hace calor no los podés llevar a cabo. Entonces, reitero, no hay días feos y días lindos, hay días. Todo depende quizás de lo que uno deba hacer ese día. A ver si es lo ideal para la actividad que yo quería hacer, ¿no? Si llueve y yo quería ir a jugar a la plaza con mi perro, bueno, lo más probable es que no sea el mejor día, aunque jugar en la plaza con tu perro bajo la lluvia también tiene su parte buena. Si no, hace la prueba y lleva a tu perro algún día a la plaza cuando llueve. O sea, por más que llueva, estoy seguro que la mayoría de los perros jugarán igual. Así como un niño. Al niño no lo detiene la lluvia. De hecho, disfrutará de determinadas cosas que ocurren cuando llueve que no ocurren el resto de los días, ¿no? Como por ejemplo, que caiga agua del cielo. Eso ya es mágico. El hecho de que haya charcos y poder chapotear en esos charcos, el hecho de jugar, correr y quizás resbalar, y quizás caerse y reírse hasta que nos duela la panza. Esas cosas los niños las disfrutarán y quizás nosotros como adultos le escapemos a esas cosas pensando que, bueno, cuando llueve hay mal tiempo. En fin, comenzaré otro podcast hablando de estas cosas para no ocupar tiempo en este podcast. Antes de contar la historia del día de hoy, le voy a mandar un abrazo muy grande a Gustavo, que nos hablaba desde Nicaragua. Escuchábamos su voz al inicio de este episodio. Allí Gustavo hablaba de su relación con el podcast y de cómo el podcast lo ayuda a dormir, así como ayuda a dormir a todos aquellos oyentes que envían su audio y que escuchamos al inicio del episodio. Y no solamente a ellos, sino también a un montón de otros oyentes que nunca han enviado un audio, pero eso no significa que no sean ayudados por el podcast y que no utilicen el podcast, ni siquiera que no escuchen el podcast. O sea, no todos los oyentes, de hecho, un muy pequeño porcentaje de oyentes envía su audio. Le agradecemos a Gustavo, le agradecemos a toda la gente de Guatemala que también escucha, porque, perdón, de Guatemala no, de Nicaragua. No sé por qué dije Guatemala, creo que me sonó a Gustavo, Guatemala. Pero no, Gustavo es de Nicaragua. Le agradecemos y le mandamos un abrazo que vuele hasta Centroamérica y que caiga en Nicaragua, que cual GPS o cual misil teledirigido pueda encontrar a Gustavo, no para hacerlo explotar como si fuera un misil, sino para que el abrazo le llegue, ¿no? Desde aquí,
para que el abrazo vuele hasta Nicaragua y le llegue a Gustavo. Vamos a contar una historia que tiene que ver con una historia que hemos dejado pendiente hace unos episodios atrás y que tiene que ver con el momento en el cual yo quise expresarle al mundo, yo quise contarle a todo el mundo que me gustaba la serie de Walking Dead. ¿Cuándo surgió esto? Bueno, cuando me enteré que existía el nombre Walking, ¿no? Cuando me enteré que Walking era un nombre. Yo no sé si en realidad el nombre Walking existe o quizás alguien se me adelantó e hizo lo mismo que yo. Y incluso lo hizo antes que yo. Entonces, al hacer eso, y no ser el único, sino ser muchas personas las que hicieron eso, bueno, el nombre terminó por instaurarse, ¿no? Y el nombre terminó por figurar en los registros de nombres. ¿Qué sé yo? Si yo voy ahora mismo al registro de las personas y quiero cambiar mi nombre a, qué sé yo, Popusa, ¿no? Creo que el nombre Popusa no existe. Pero si yo quiero ponerme ese nombre, habrá registros que me permitirán cambiarme el nombre y comenzar a llamarme Popusa, y habrá otros que no, dependiendo de las leyes de cada uno de los países, ¿no? Algunos países no te dejan ponerte el nombre que quieras, sino que tu nombre debe ser un nombre que ya se haya utilizado o incluso un nombre que forme parte de una gran base de datos que el país tiene como referencia, ¿no? Como para permitir que alguien pueda llamarse de tal forma o no. De esa forma es como que regulan, ¿no? El nombre de la población, regulan cómo se llama la gente. No, esto no tiene que ver con un control, ni mucho menos, simplemente tiene que ver con que las personas no se pongan cualquier tipo de nombre, ¿no? Yo me quiero llamar, no sé, quiero ponerme Consolo, ¿no? Que no tiene nada que ver con nada, sino que, qué sé yo, tu mente podrida quizás te lleve para cualquier lado, ¿no? Quizás se te presente una imagen extraña en la mente cuando yo digo esa palabra, pero no tiene que ver con ello. Es el masculino de la palabra consola, ¿no? Que no existe en realidad. La palabra consola sí existe, pero no existe la palabra consolo. Cuando me refiero a consola, me refiero no a lo que estás pensando ahora mismo, que de hecho no tendrías que estar pensando en eso porque ahora mismo estás queriendo dormirte. Pero bueno, si estás pensando en eso, te digo que no es lo ideal. Incluso te digo que te estás equivocando. Cuando digo que es el masculino de consola, hablo de una consola de sonido, de una consola de esas que tienen muchos botoncitos y sirven para manejar el sonido, ¿no? Por ejemplo, de una banda o en una radio o incluso en un estudio de televisión. Entonces yo voy al registro y digo, me quiero llamar Consolo. Y me dicen, no, Consolo no es un nombre. ¿Cómo que no es un nombre? ¿Por qué no es un nombre? ¿Y por qué no? Porque no lo tenemos registrado en nuestra base de datos de nombres permitidos. ¿Y de dónde salen esos nombres permitidos? Es como que, bueno, ¿quién dice que esos son los nombres permitidos y no otros? De hecho, me pregunto, ¿cuándo esos nombres o quién establece que esos nombres son los permitidos?
¿De dónde uno saca que determinados nombres sí se puede y determinados nombres no? Y alguno me responderá, bueno, es porque son los nombres que habitualmente se utilizan o que se vienen utilizando hace un montón de años. Bueno, ¿y qué pasó cuando el nombre se inventó? ¿No? Por ejemplo, el nombre Luis. ¿Qué pasó cuando alguien inventó el nombre Luis? Imagino que en algún momento el nombre Luis no existía y vino alguien y hizo una conjunción de letras y creó el nombre Luis, que quizás se creó primero en otro país y se hizo una especie de traducción al idioma español, o quizás no, o quizás es una conjunción de letras que proviene de otra palabra, ¿no? Pero bueno, hubo algún momento en la historia que el nombre Luis no existía. Seguramente esto ocurrió. Y en algún momento alguien inventó ese nombre. Ahora es un nombre común, pero en su momento ese nombre no existía, seguramente no existía. Entonces vino alguien y lo inventó. Como todo, ¿no? Si no, las palabras de dónde salen, los nombres de dónde salen, un legado que nos ha dejado Dios, ¿no? Nos ha dejado los mandamientos y un archivo con miles de nombres que los seres humanos podrán tener. Y fuera de esto no se podrán llamar de ninguna forma. No. Los nombres los hemos inventado los mismos seres humanos. Ahora, ¿por qué me dejan ponerme nombres que ya están instaurados y no me dejan inventarme mi propio nombre? Calculo que es por una cuestión de demanda, ¿no? El nombre Luis, cuando alguien lo inventó, dijo, ¿no? Me quiero llamar Luis. Y quizás tampoco lo dejaron, porque dijeron, bueno, ese nombre no existe. Bueno, pero reitero, ningún nombre existía hasta que alguien fue y lo inventó. Estimo que el nombre pasa a ser considerado cuando hay muchas personas que quieren llamarse de la misma forma, ¿no? Entonces, algún iluminado dice, bueno, esto obedece a algo, qué sé yo, es una moda, es quizás algo que tenga que ver con un programa de televisión, quizás algo que tenga que ver con una serie. Pero si hay muchas personas que quieren llamarse de la misma forma, bueno, instauremos ese nombre entonces. Incluyamos ese nombre en la base de datos de los nombres permitidos, porque hay muchas personas que quieren llamarse así. Estimo que debe ocurrir así en los países en los cuales uno no puede bautizarse con el nombre que quiera, o bautizar incluso a sus hijos con el nombre que guste. Creo igualmente que esto ocurría antes, ¿no? Ahora mismo me parece que ya no ocurre. Me parece que ya la cosa está mucho más flexible y uno puede bautizar a sus hijos con el nombre que quiera. Pero que ese nombre luego se haga popular y masivo y que otras personas lo utilicen, bueno, justamente será algo progresivo, ¿no? Ese nombre irá creciendo en popularidad a medida que las personas lo vayan eligiendo. En fin, no sé cómo llegué a hablar de los nombres. No sé por qué llegué a hablar de los nombres. Ah, porque estaba hablando del nombre Walking. Estaba contándote la historia de cuando yo me quise llamar Walking, ¿no? Y esto viene a colación de una historia que comencé a contar el día que escuchamos un audio de un oyente llamado Walking. Y yo te dije que un día yo quise llamarme Walking y fui al registro de las personas a cambiarme el nombre y a ponerme el nombre Walking. ¿Por qué? Dirás tú, oh querido podcaster, ¿por qué querías llamarte Walking? Bueno, porque yo miraba la serie The Walking Dead, ¿no? Y así como las personas
Esto lo explicaba en ese episodio. Así como las personas que son fans de algo o seguidores de algo o de alguien sienten la necesidad de compartir eso con el mundo y pueden hacerlo a través de un tatuaje o incluso a través de la estampa de una playera, ¿no? Uno usa una remera, por ejemplo, de una determinada banda musical y de esa forma se identifica y le muestra al mundo que uno gusta de la música que hace esa banda. ¿No? Así como cuando uno utiliza una camiseta de un equipo de fútbol o lo que fuera. ¿No? Y no sé, el tema de las camisetas de los equipos de fútbol es bastante relativo, ¿no? Alguno me dirá, no, sí, qué sé yo, tenés que ponerte una remera del equipo de fútbol del cual simpatizás, no de cualquier equipo de fútbol. No lo sé, qué sé yo, la camiseta del equipo de fútbol es una prenda también y, no sé, yo podría usar cualquiera, bueno, no sé si cualquiera, pero por lo menos podría usar la mayoría sin siquiera identificarme con ese equipo. O sea, usaría las camisetas solamente para vestir una prenda que me guste, porque los diseños son cada vez más bonitos, por lo menos para mí. Las combinaciones de colores, incluso los diseños, los modelos, eh, a mí me gustan mucho. Habrá personas que me digan, son horribles, pero bueno, a mí me gustan, entonces podría ponerme, qué sé yo, cualquier eh, camiseta de cualquier equipo del mundo, eh, sin siquiera saber de qué equipo es, ¿se entiende? Solamente por la belleza de la prenda, porque al fin y al cabo, es de esa forma, de la forma de la cual uno termina eligiendo con qué se viste, ¿no? Pero bueno, no sé si ocurre lo mismo con una remera con una inscripción de un músico. Qué sé yo, uno de alguna forma si utiliza una remera con el logo de una banda, le estás diciendo al mundo que uno escucha esa banda o que gusta de la música que hace esa banda. Si uno se hace un tatuaje con algo, ¿no? Con algo que se refiera a aquello que a uno le gusta, sea un músico, sea un equipo de fútbol o lo que fuera, de alguna forma también se está identificando y está como queriendo mostrarle a los demás de qué gusta uno, qué es lo que a uno le gusta. Bueno, yo quise ir más allá, a mí el tatuaje no me alcanzaba, la camiseta, la playera no me llenaba, no alcanzaba para lo que yo quería demostrar. Entonces opté directamente por cambiarme el nombre. Descubrí que existía el nombre Walking y digo, me pondré el nombre Walking. ¿No? ¿Por qué? Porque yo le quiero demostrar al mundo que soy fan de la serie Walking Dead. Para aquellos que no la hayan visto, es una serie de zombies. Es una serie en la que unos tipos combaten con unos zombies todo el tiempo. En un futuro bastante distópico. Pero no me alcanzaba el hecho de llamarme Walking nada más. Porque me faltaba una parte, ¿no? Yo iba a ser Walking González. Y no era nada, ¿no? Walking González. Entonces, ¿qué hice? Allí se iluminó mi cabeza, como cuando tenés una idea, ¿no? La lamparita se prende encima de tu cabeza. Me embarqué en una búsqueda mundial, en una búsqueda histórica sin precedentes, dando literalmente la vuelta al mundo, buscando a alguien
que tuviera el apellido Dead? Y vos me dirás, no hay nadie que tenga el apellido Dead. Y yo te diré sí. De hecho, yo lo encontré, pero independientemente de eso, hay cualquier tipo de apellido. O sea, el apellido sí que no sigue ningún tipo de lógica, ¿no? Uno puede encontrarse con apellidos que vos decís, ¿y esta palabra de dónde salió? No son una palabra los apellidos. Los apellidos no tienen significado, son... andá a saber de dónde, ¿no? Aparecieron. Hay apellidos que uno sabe, o incluso pueden llegar a tener una historia, pero hay otros apellidos que no tienen absolutamente ningún tipo de lógica, ¿no? ¿Qué sé yo? ¿De dónde apareció el apellido X? ¿No? Incluso puede llegar a haber un apellido que sea X, literal. E-Q-U-I-S. O sea, cualquier palabra puede ser un apellido. De hecho, si buscamos, nos sorprenderemos realmente con la cantidad de apellidos que hay. Y que incluso cualquier palabra, incluso mesa, o sea, mesa, hay un apellido. Mesa. Cualquier cosa que mires y que haya ahora mismo a tu alrededor, seguramente habrá alguien que tenga ese apellido. Yo me embarqué en una búsqueda mundial buscando a alguien que tuviera el apellido Dead. No me interesaba cómo se escribiese, ¿no? Lo importante era la pronunciación. Si bien a mí me venía mejor que el apellido fuera Dead para evitar cualquier tipo de mala pronunciación. O sea, qué sé yo, alguno puede pensar que el apellido ideal para mí hubiera sido Dead, ¿no? Porque justamente el nombre de la serie se escribe así, Walking Dead. Pero no, porque yo tenía miedo de que alguna empleada de alguna oficina pública, en donde yo tuviera que hacer algún tipo de trámite, me llamase en voz alta y pronunciase mal mi apellido, ¿no? Pronunciase Dead. Entonces me dijera el señor Walking Dead y yo tuviese que corregirla, ¿no? No es de Walking Dead, es Walking Dead. Entonces, a mí me convenía más el hecho de que fuera Dead. D-E-D. Dead. Como segunda opción, como plan B, sí, bueno, existía Dead, ¿no? De última, bueno, yo te explicaría que se pronuncia Dead y no se pronuncia Dead. Pero bueno, sería más engorroso. De hecho, soñaba con que alguna vez a mí olvidáseme un papel en alguna oficina pública y luego quisieran devolverme ese papel en voz alta, ¿no? Ahora te contaré a qué me refiero con esto, pero déjame que continúe contándote mi vuelta al mundo, continúe contándote a qué me refiero con que di la vuelta al mundo. Yo me embarqué en una búsqueda, reitero, a nivel mundial, y recorrí muchísimos kilómetros buscando una persona con apellido Dead. Y al fin la encontré. La encontré en Alemania. No necesariamente el apellido Dead o la palabra Dead tiene, qué sé yo, ascendencia alemana, pero bueno, quizás fuera el país más propicio para encontrar una persona con ese apellido, ¿no? Cuando la encontré, bueno, en principio no sabía qué decirle porque yo no hablaba alemán, pero la idea de encontrar a una persona con el apellido Dead era que esa persona me adoptara. O sea, no solamente tenía que encontrar una persona con apellido Dead, sino que además tenía que conseguir que esa persona me adoptara. ¿Para qué? Para que yo
procediera a llamarme, en vez de Walking González, Walking Dead, ¿no? Walking de nombre y Dead de apellido. Pero yo no podía cambiarme el apellido. Uno no puede cambiarse el apellido y ponerse el apellido que a uno se le ocurra. El nombre sí, pero el apellido no. El apellido es el de tu padre, el de tu madre, el de quien fuera la persona que se haya hecho cargo de ti apenas naciste o incluso en tu infancia. Quizás, bueno, me hubieran permitido que yo me pusiera cualquier nombre. Sinceramente no pregunté, pero bueno. Yo creo que el apellido no te lo podés cambiar. Yo creo que el apellido, bueno, sí te lo podés cambiar, pero podés ponerte el de tu madre, ¿no? Si es que tenés el de tu padre o viceversa. No creo que puedas ponerte cualquier apellido. Entonces yo pasé 18 meses buscando a alguien con el apellido Dead. Y una vez que lo encontré, tuve que aprender alemán para poder comunicarme con esa persona, con lo que tardé 18 meses más. Y luego convencer a esa persona para que me adoptara. Obviamente no fue tarea fácil, pasaron 20 meses más hasta que yo pude convencer a esa persona para que me adoptase. Al final lo conseguí, pero claro, pasaron 56 meses. 56 meses es algo así como 4 años y algo. 4 años y algo me tomó llamarme Walking Dead, pero lo conseguí. Conseguí llamarme The Walking Dead. Encontré a una persona de apellido Dead en Alemania. Pasé 1 año y medio estudiando alemán para poder comunicarme con esa persona y luego 20 meses más intentando convencer a esta persona para que me adopte y para que me dé su apellido, para que mi apellido fuera Dead y mi nombre completo fuera Walking Dead. Al principio esta persona no quería adoptarme, pero bueno. Luego, 19 meses intentando convencerlo, el último mes ya directamente le ofrecí dinero y esta persona aceptó. Por suerte las leyes de adopción en Alemania, bueno, no son tan restrictivas y esta persona pudo adoptarme muy rápido, además, teniendo en cuenta que, bueno, él era una persona mayor y yo también era una persona mayor, o sea, era un adulto responsable, de manera que no tuvieron que hacerse ninguna de las averiguaciones que habitualmente se hacen cuando se quiere adoptar un menor, ¿no? O sea, todos los trámites y la burocracia que conlleva el hecho de querer adoptar un menor. Un menor obviamente necesita protección del Estado y necesita que, no sé, haya un montón de profesionales detrás evaluando si la familia que quiere adoptar el menor es la adecuada, ¿no? Y si será lo mejor para el menor o no. En mi caso no, en mi caso yo ya era una persona adulta y bueno, querés que te adopte, que te adopte. Ya es tu responsabilidad. Si te va mal, jodete por decidir o querer que te adopte el viejo Dead. Porque así lo conocían, ¿no? El viejo Dead. En el barrio, un barrio muy tradicional, en Berlín, a él lo conocían como el viejo Dead, de Viechen Dead. En realidad, el apellido no era Dead, ¿no? Era Viechen Dead. Pero yo lo traduje, mejor dicho. Porque yo interpreté que, bueno, era Viechen Dead, bueno, yo calculé que viejo en alemán se decía Viechen, ¿no? Entonces era el Viechen Dead, el viejo Dead. Entonces por eso le pedí que me adopte. Él me adoptó, reitero, habiendo aceptado el dinero que yo le ofrecía, porque estuve 19 meses intentando convencerlo por las buenas y no quiso. Entonces, bueno, me adoptó.
firmó Walking Viejender. Y yo al principio, bueno, me sorprendí. Porque yo digo, no, pero no es Viejender el apellido que yo necesito, es solamente Dead. A lo que el señor Viejender me dijo, bueno, no, yo no soy Dead, yo soy Viejender. Me lo dijo en alemán, ¿no? Ich Viejender. Hablaba medio indio, ¿no? Pero bueno, no era Dead el apellido. Yo obviamente me alarmé, obviamente me enojé mucho con el señor Viejender y me enojé mucho con las autoridades del registro de las personas en Alemania. Les dije, yo di la vuelta al mundo buscando a una persona con apellido Dead y no la encontré hace más de 3, 4 años que estoy viajando porque tengo un objetivo. Quiero tener el apellido Dead y ahora encuentro al viejo este y resulta que el viejo no tiene el apellido Dead y el apellido real es Viejender. Me dice la persona del registro civil, no te hagas problema, me dice, todo en alemán, ¿no? Me dicen, no problemen. Dice, le cambiamos el apellido al viejo y listo. ¿Cómo le cambiamos el apellido al viejo? Sí, ese es... Ya ni escucha el viejo, así que le sacamos un pedazo al apellido, hacemos de cuenta que es un apellido compuesto. ¿Cómo hacemos de cuenta que es un apellido compuesto? Sí, mirá, dice, no, ni siquiera hace falta hacer de cuenta, es un apellido compuesto. Es Viejender. Entonces yo tenía razón, es el viejo Dead. No, es el apellido, no es el viejo Dead, es un apellido compuesto, Viejender. Le sacamos el primer apellido y listo, y te quedas con el segundo y ya está. El viejo te da su apellido, pero te da el segundo nada más, que es el que a vos te conviene. Y yo, bueno, obviamente me puse a saltar de la alegría, ¿no? En Alemania está mal visto que uno salte de la alegría porque son todas personas muy serias, muy frías, ¿no? Y no saltan de alegría, que yo calculo que un alemán cuando se gana la lotería simplemente dice, ok, qué bueno, ¿no? Porque no hay algarabía en el pueblo alemán, no se expresa la felicidad, está mal visto expresar que uno es feliz. Así que bueno, yo salté, me calmaron, ¿no? Y me dijeron, bueno, acá no se hace eso. Así que me fui del registro de las personas, le pagué al viejo Dead y me fui. Siendo el hijo legal del señor Dead, pero tuve que firmar unos papeles renunciando a cualquier tipo de herencia, ¿no? Porque claro, yo era el hijo del señor Dead y automáticamente yo me convertía en uno de los herederos, pero no era la idea del viejo. El viejo dice, bueno, ¿querés que te adopto? Pero ni se te ocurra que yo te voy a dejar algo, o ni se te ocurra que algo de mi dinero va a ir a parar a vos que recién te conozco. Así que bueno, firmé unos documentos y me volví ya llamándome Walking Dead, ¿no? Y lo primero que hice fue ir a una oficina pública, a cumplir con mi objetivo primordial, a cumplir con lo que yo quería lograr, comunicarle a todo el mundo mi fanatismo, identificarme y compartir mi fanatismo por la serie con todo el mundo. Me dirigí a la oficina pública, llegué, ¿no? Con la excusa de hacer algún tipo de trámite, y cuando estaba por terminar, me levanté y me fui. Y dejé olvidados, entre comillas, porque fue a propósito, unos papeles allí sobre el escritorio, ¿no? Me levanté, pegué media vuelta y fui lentamente acercándome hacia la salida. ¿Por qué? Lentamente, porque yo en realidad no me quería ir, sino lo que yo quería era lograr la reacción de la empleada, que inmediatamente cuando vio esos papeles sobre el escritorio, dijo, ¿de quién son estos papeles? Y allí su compañera, que había sido la que
la que me había estado atendiendo y la que ya me conocía porque yo había ido varias veces, esos papeles deben ser de Walking. ¿Cómo de Walking? Sí, de Walking Dead. Dulces sueños.